todos habían tenido un camino de 4 fases, con diferentes nombres. Camino en los chamánicos se llamaban del norte, del este, del sur y del oeste. Camino de 4 etapas en la alquimia. Camino de 4 momentos diferentes que en todos lados se ubicaban bajo una misma premisa. Yo la situé con un nombre que para Occidente nos resulta más simple, que son 3 caminos y el cuádruple, la unión de esos 3 caminos es el cuarto. Es un camino que se une en una integración. Cuando se habla de Hermes Trismegisto, se está hablando de Hermes 3 veces grande, 3 veces iniciado. ¿Cuáles son las 3 iniciaciones? Guerrero, mercader, sacerdote y la unión de esos 3 que forma ese cuádruple camino, del que habla Gurdjieff también, mago. Guerrero, mercader, sacerdote y mago yo lo encontraba, por ejemplo, codificado en los textos tanto canónicos de Cristo como los apócrifos. Cuando se habla de los reyes magos, que eran 3, le llevaban oro, incienso y mirra, atributo de guerrero, la mirra, que se utiliza para cicatrizar heridas en combate, atributo de mercader, oro, y atributo de sacerdote, incienso. Del mismo modo las claves estaban en todos lados. Empezaba a descubrir que todos seguían un camino de 4 fases, y la segunda etapa fue descubrir que esas 4 fases se desarrollan en 11 pasos. Y esos 11 pasos sirven tanto para los sumerios, como para los hebreos, como para la alquimia, como para el zen, como para el taoísmo, como para nosotros. 11 pasos, ¿para qué? Para contactar con nuestra divinidad. ¿Cuál es como occidentales tenemos que preguntárnoslo, cuál es la prueba de esa divinidad? La plasmación de resultados en nuestra vida que no podríamos alcanzar con fuerzas humanas. Esto se llama, en términos actuales, generar una realidad propia. El paso 10. Llegamos a la gran realización, la tierra prometida, y entramos. El paso 10 es un paso como cualquier otro, solo que ahí entras como mago o no entras. ¿Y qué es entrar como mago? El mago es el que aprendió a armonizar lo interno, lo externo y lo trascendente. Yo en el paso 10 tengo que aprender a armar de eso una tierra nueva, y no que los condicionamientos que había aprendido por los que no podía llegar ahora me infecten otra vez la nueva tierra. Entonces el paso 10 tiene preguntas muy concretas. ¿Qué aprendí para llegar? ¿Qué no aprendí? ¿Dónde llegué? ¿Dónde me trajeron? Y si no me hubieran traído yo no hubiera llegado. Entonces el paso 10 es un paso de extremada dificultad, porque cuando llegamos ahí nos dormimos en los laureles generalmente, y eso hace que el paso 11 caiga con toda su furia. Porque el paso 11, ¿qué es? El joker de la baraja, el comodín. Es algo que aparece siempre, entre paso y paso, en todos lados, para mostrarme lo que no estoy considerando aún, lo que en mí todavía me lleva para otro lado. Y si no lo escuché en los 10 pasos, el paso 11 cae, y cuando yo tenía mi gran logro se transforma en mi gran fracaso. Es el que finalmente logra su negocio y tiene un infarto. El que finalmente logra comprar el auto y lo choca en la esquina. El paso 10 se transforma en una tragedia si no escuchaste al paso 11 cada vez que aparecía. El poema que mejor enseña esto es el de Gilgamesh. 11 tablillas de arcilla que nos enseñan esa historia, y yo lo he trabajado y lo he enseñado. Es un texto iniciático. Cada tablilla corresponde a uno de estos pasos. Ok, listo. ¿Qué hicimos? En 11 pasos recorrimos el camino de lo humano a lo divino. En 11 pasos recorrimos el camino de lo humano a lo divino. En 11 pasos recorrimos el camino de la vieja era a la nueva era. La realidad es un concepto griego divino, hermoso. Yo esto trato de siempre decirlo, que la gente se dé por enterada. Realidad tiene una etimología sagrada, muy difícil de seguir. La primera, la que todos conocen, res, substancia. La res de la que nos habló Descartes. Pero por detrás hay otra etimología que es revis. ¿Y revis qué significa? Es lo que usamos cuando revisamos, cuando pensamos. Mente, pensamiento. Realidad, ¿qué significa? Lo que nuestra mente hace con la res, con la materia. Lo que nuestra revis hace con la res. Lo que nuestra mente hace con la materia.
La nueva era es la era de la generación de la realidad propia. Y los 4 paradigmas imperantes nos han convencido de que la realidad está ahí afuera. Afuera. Tú tienes que aprender a conocer la realidad, adaptarte a la realidad y en el mejor de los casos, mejorar la realidad. Estamos llamados a ser dioses. Eso es lo que nos enseñan las culturas originarias. Y Dios no se adapta a la realidad, Dios la crea. ¿Y qué es generar realidad? Yo a veces en los plenarios, cuando hay tiempo, les hago hacer este ejercicio, les propongo hacer este ejercicio. Escriban en un papel qué sería si tú tienes la realidad que quieres. Es terrible, es terrible, es terrible. Ahora hace un tiempo que no lo hago, pero antes lo hacía. Es terrible. La gente no tiene noción. Como máximo te dicen un buen trabajo, una buena salud, una buena familia, y se les acaba la realidad. Eso es la realidad. Para eso nos encarnamos. Ese es el escenario, está muy bien, pero esa es la base. No se les ocurre una realidad espiritual, moverse en el tiempo como quieran. Mi carta de presentación cuando yo voy por el mundo, ¿dónde tengo que ir ahora a dar un plenario? ¿A Barcelona? ¿Dónde tengo que ir ahora a México? ¿Dónde tengo que ir ahora? Ok, van a ver, el día del plenario va a estar cerca la lluvia, pero no va a interferir en el momento de inicio del plenario. Hace 30 años que me la paso yendo por el mundo y hace más de 10 años que tengo el honor de ir a enseñar, no solo a aprender. Y en todos lados que voy lo anuncio previamente. Y sucede. ¿Por qué? Todo eso es realidad propia. El clima que quieres para lo que tú quieres hacer. Tu estado económico, tu estado de salud, tu estado espiritual, tu estado emotivo. La gente tiene un concepto de realidad tan chiquito como el de los 4 paradigmas imperantes, y precisamente cree que los 4 paradigmas le van a mejorar la realidad. La buena noticia es que el Titanic se hundió. Se hundió el paradigma imperante, pero sabemos lo que pasó arriba del Titanic cuando el Titanic se hundía. La gente se aferraba más a la barandilla. Hoy todavía están más aferrados esperando que la ciencia les resuelva lo que la ciencia pudrió en el planeta. Insisto, informes de la UNESCO. Tenemos la humanidad más enferma de la historia de la humanidad. Tenemos padecimientos que antes no teníamos, enfermedades nuevas, mientras las viejas seguimos sin curarlas. Por cada una que se logró curar se detonaron 7 enfermedades nuevas por los experimentos que tuvieron que hacer. Y no hablemos de los experimentos a propósito, que gripe A, que ébola, no entremos ni siquiera en el terreno más humano del tema, entremos en lo que hacen aun cuando tienen buenas intenciones. Nos dejaron un planeta y un humano devastado, destrozado. Ok, cambiar de era es, toma la realidad en tus manos, querido. Estás llamado a ser Dios, generar tu realidad. Hay un elemento que es el plasma y hay 11 pasos que te enseñan lo que primero con un enorme acto de humildad tendremos que aceptar. Que todo lo que creemos que ya sabemos lo tenemos que aprender. ¿Qué? Tenemos que aprender el paso 1, a pensar. Tenemos que aprender el paso 2, a hablar, a escuchar. Tenemos que aprender el paso 3, aprender a sentir. Tenemos que aprender a soñar, tenemos que aprender a usar nuestra energía, tenemos que aprender a usar nuestra sexualidad. Todo eso que el paradigma imperante nos hace creer que ya lo sabemos, es lo que tenemos que aprender. Y si tú aprendes a mover todas esas fuerzas en ti y tienes plasma afuera, ocurrirá esto, vas por el mundo enseñando, haciendo lo que quieres, si es que quieres ir por el mundo. Yo voy a un plenario que doy en un lugar de América y me encuentro gente que estuvo en el plenario que di la semana pasada en Europa. ¿Qué haces acá? Y me gusta, yo no lo voy a perder. ¿Pero esto qué quiere decir? Que aplicando esto tienen el dinero, la energía, el tiempo, la salud, las ganas, la vida. Mientras tanto, quiere decir también, los aviones salieron a horario, llegaron a horario. Yo nunca llego tarde a un plenario y me la paso viajando por el mundo. Eso es realidad propia.